Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patty, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro invitado especial, nuestro estudiante de Harvard, nuestro orgullo familiar colombiano y chileno, porque yo creo que son muy pocos los colombianos que están o han estado en Harvard. Entonces, si no han escuchado el primer capítulo, escúchenlo, está en YouTube, está en Spotify, está justo antes de este capítulo, nos cuenta cómo fue entrar a Harvard, cómo fue todo su proceso de aplicación y todo el antes de, porque esto empezó desde los 12 años, desde quinto, sexto en el colegio, entonces ha sido todo un proceso largo y ahora ya en este capítulo vamos a hablar cómo es Harvard, cómo es llegar a Harvard, cómo es, si es como nos muestran en las películas, cómo uno se lo imagina y bueno, pues aterrizarnos un poquito. Entonces, Santi, bueno, ya llegaste a tu dormitorio, vives en la universidad. Cuéntanos cómo es estar en el dormitorio, cómo es el campus, y ahora te vamos a hacer una cantidad de preguntas sobre mitos y leyendas de estas universidades. Listo. Bueno, vivir en el campus es algo que yo jamás había experimentado. Yo nunca había vivido solo, siempre había estado con mis papás, hasta que me tocó irme con mis 19 años recién cumplidos. Y me acuerdo que la primera vez que yo llegué a mi cuarto dije, ay, eso está lindo, o sea, está bien. Era como, hagan de cuarto un departamentico chiquitico, con una sala común y 2 cuarticos como personales para dormir. El primer año de universidad me tocó en un camarote. Yo estaba en el camarote de arriba y mi cuarto era del porte de un closet, más o menos. Entonces yo literalmente me bajaba de la cama y ya estaba utilizando la mitad del cuarto, literalmente. Y tú eres chiquito. Los que no están viendo el video, Santi es bien alto, o sea, bien alto, casi. Sí, entonces además mi compañero de cuarto era polaco y él también era más alto que yo, medía como 1,90. Entonces estábamos en esas camitas súper chiquitas, súper apretados y yo no tenía ni espacio para abrir el closet bien. O sea, estaba como bien como chiquitico, pero siento que fue bueno como para acostumbrarme como a la vida en el campus, como a mí mi cuarto como que todos dicen que es como de los peores. Entonces como que fue bueno para tenerlo como de referencia de como lo que me podría haber tocado y como ya lo que tengo ahora. Entonces ahora estoy en mi segundo año de universidad, terminé recién el primer semestre y mi cuarto ahora es mucho más grande. Tengo un cuarto solo que me encanta, tengo mi propio espacio, tengo todo para poder guardar mis cosas yo. Y claro, vivir en la universidad es bastante conveniente porque yo vivo al lado de todas mis clases, vivo al lado de todos mis amigos. O sea, si yo quiero ver a mi mejor amiga, yo literalmente bajo un piso y está ahí. Entonces, realmente que es muy, muy chévere porque además se forma una cultura donde todo el mundo es súper cercano. La comunidad de estudiantes es muy, muy cercana y yo creo que es uno de los aspectos que más me gusta de vivir allá. Bueno, ay, perdón, una pregunta ahí súper rápida. ¿Los dormitorios son mixtos? Porque he escuchado muchos que son un edificio de mujeres y un edificio de hombres. Claro, por lo que he escuchado en otras universidades, eso tiende a pasar, sobre todo si tienen alguna afiliación religiosa o si son estatales, tiende a pasar si son más viejas. En mi universidad es mixta, haz de cuenta. Todos con todos. En mi piso vivimos, por ejemplo, más o menos los dividen, mi pasillo es solamente de hombres y compartimos entre 4 un baño. Y tenemos al lado otro pasillo que es solamente de mujeres y tienen su propio baño. Pero uno también puede también hay como otra petición distinta donde puedes pedir, oye, yo quiero como un dormitorio compartido y lo puedes hacer sin ningún problema. No te hacen ninguna pregunta. Si tú quieres vivir con tus amigos o con tus amigas en el mismo espacio, lo puedes hacer. O sea, no hay problema con eso. Chévere. Sí. Bueno, ¿y cuánto es? Ahora vamos a hablar de los mitos. Ajá. Pero bueno, uno de los mitos es que en las universidades, digamos, y más en estas, hay como un tema de diversidad, no tolerancia a la diversidad o a veces mucha tolerancia a la diversidad. Por ejemplo, con el tema de latinos, ¿has sentido algo así o no? Lo que siempre recalca la universidad y la mayoría de universidades allá en este momento es que la diversidad es un factor que es fundamental para la educación y que también era algo que yo estaba buscando cuando me quería ir al extranjero. Quería estar en un espacio donde pudiera tener una variedad de perspectivas, de culturas, de creencias que de alguna forma fueran a alimentar lo que yo estaba aprendiendo y que no solamente me dieran una sola visión de lo que estaba aprendiendo. Entonces, en la universidad, de hecho, hubo un escándalo tremendo porque hubo un caso de algo que se llama affirmative action, que es básicamente el proceso por el cual la universidad puede de alguna forma como
dar circunstancias especiales para alumnos que vengan de comunidades, por ejemplo, marginadas, por ejemplo, personas de diferentes etnias, de culturas, de países, de estratos socioeconómicos. Entonces, eso era un factor que la universidad sí tomaba en cuenta, pero que ahora, después de el mandato de la Corte Suprema, ya no puede ser. Por lo menos en mi perspectiva personal, y es una opinión que puede tener cualquiera, yo creo que la diversidad sí es algo que se tiene que proteger, sobre todo cuando las personas que vamos a estudiar allá, no todos venimos de los mismos lugares. O sea, tengo compañeros que vienen de familias donde han tenido que hacerse cargo de su propia vida desde los 14 años, 13 años. Tengo amigos que son huérfanos, tengo amigos que están literalmente en lo más bajo de los estratos socioeconómicos en Estados Unidos. Y tengo amigos que han tenido desde siempre tutores privados que han ido a escuelas que los preparan para todo, que están viendo álgebra lineal desde los 12 años. O sea, la verdad que el poder de alguna forma equiparar un poco las oportunidades que tuvimos todos durante como nuestra pasada por el colegio ayuda muchísimo a que una vez que ya estamos todos en la universidad podamos tener muchísimas perspectivas que de otra forma tal vez no se podrían proteger. Bueno, uno pensaría que todos eran de familias muy pudientes. Claro. Eso es un mito. Claro, yo también quería preguntar, pues el tema del, pues el semestre, el año, cuánto cuesta, porque también uno dice, va a estudiar en Estados Unidos, Como me las toca becas, multiplicar, sí. todo cuesta el triple, o sea, ¿sabes? Uno pensándolo racionalmente, uno dice, no voy a poder estudiar allá, pues porque es demasiado caro. Claro, el reto es pasar y después Pagarlo. Total. Y bueno, creo que es uno de los comentarios que yo más veo, no solamente que me llegan a mí, sino a otros compañeros, que es como de, bueno, pero tú entraste porque tú eres, o sea, millonario, obviamente. Claro. Lo cual, o sea, no voy a negar, si en mi universidad sí hay gente que tiene muchísimo dinero, y pero así como tengo compañeros que han tenido muchísimas oportunidades a lo largo de su vida, tengo compañeros que la han tenido completamente en contra. O sea, lo bueno de mi universidad es que gracias a que son la universidad más antigua de Estados Unidos, han acumulado durante los años un montón de recursos para poder financiar la educación de muchos estudiantes. Entonces, allá lo que se hace es que si la universidad decide que a ti te acepten, ellos te van a dar una beca de cuánto dinero tú necesites para tú poder ir a la universidad. Es decir, si yo, Juanito Pérez, aplico a la universidad y necesito que me cubran un 80%, un 90%, un 100% de la matrícula, y la universidad ve que sí me quiere como estudiante, ellos te van a pagar todo eso. Y no es una beca que uno después tenga que pagar, no es como un préstamo. No, es algo que te lo dan, es una beca y ya. Y tampoco lo hacen por mérito, porque es decir, las personas que llegan a Harvard son personas que realmente han hecho cosas espectaculares que uno jamás imaginaría que estaría haciendo en la adolescencia. Entonces, es muy difícil, por así decirlo, como evaluar el mérito de cada persona. Entonces, lo que hacen es que dicen simplemente, ellos evalúan tu aplicación sin ningún tipo de consideración de tú cómo vas a pagar, y ya una vez estás adentro dicen, bueno, ¿cuánto necesitas? Y ahí te hacen la beca. Espectacular. Es buenísimo. O sea, no son ni todos millonarios, ni todos tienen que ser de familias ricas. No, para nada. No hay tema de discriminación en cuanto de dónde vienes, qué estrato, qué cultura, O sea, cero. Claro, o sea... ¿Y la beca te exige un promedio mínimo? No. No. O sea, la beca es sin ningún tipo de requisitos, ningún tipo de... no te hacen ningún tipo de pregunta en cuanto tú la recibes. Lo único que sí es que te van a pedir que tú mandes documentos financieros de tu familia, de tus ingresos, más o menos para que ellos puedan evaluar cuánta beca vas a necesitar para así poder distribuirla a lo largo de las personas que van a entrar. Claro, que cada sea año. algo justo. Total. Entonces, claro, tengo amigos que no reciben nada de beca, tengo amigos que reciben beca completa, entonces va a depender mucho de tu propia situación, pero lo que dice la universidad es que el dinero no tiene por qué ser un impedimento para tú poder recibir una educación como de alto prestigio, por así decirlo. Así deberían ser todas las universidades. No, total. Y sí, o sea, en algunas situaciones no se puede hacer simplemente porque hay universidades que no tienen tantos recursos o tienen muchos más estudiantes. Y bueno, también es una de las razones por qué Harvard acepta tan poquita gente. Porque al aceptar a tan poquita gente, tienen los recursos para de verdad como darles todo el apoyo que necesitan, claro. Claro. Bueno, otro mito es el tema de las casas o las comunidades o las sociedades o las fraternidades. Sí. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, como para hacer un poquito la distinción, en mi universidad hay algo que se llama como casas, que son, por así decirlo, los edificios residenciales de donde uno vive, que es como parecido como a eso de Harry Potter, como Hogwarts, como todo ese tema de, Slytherin, Gryffindor, todo eso, pero es más o menos como en referencia a tú donde vives. Entonces, por ejemplo, yo vivo en una casa que se llama Leverett House, tengo amigos que viven en Adams House. Entonces, básicamente, el lugar donde tú vas a vivir por los 3 años desde tu segundo año
donde ya te vas a quedar hasta que te gradúes. Y Entonces, ahí hacen competencias. de todo. Entonces, los deportes, por ejemplo, hay equipo de cada casa, entonces todos compiten entre ellos. Hay fiestas, hay eventos que son para cada casa y que se le abren al resto del campus. O sea, de verdad que la comunidad que se genera dentro de la casa es muy, muy unida. Y es al azar que los ponen en Sí, determinada entonces eso es súper chévere, porque el primer año uno vive en los dormitorios de primer año, que son al lado de como todos los edificios de clases. Tú vives con todos los de primer año y eso hace que tú conozcas, bueno, todos los que están entrando y es súper chévere porque siempre estás conociendo gente. Y además tienen su propio comedor aparte. Y ya cuando estás terminando tu primer año, hay como una lotería y es todo un evento que a las 6 de la mañana viene gente de cada casa a tocarte la puerta y decirte como estás en nuestra casa, no sé qué. Y entran en tu cuarto, te desordenan todo y eso uno sale con ellos a tocarle la puerta a gente. Es súper chévere. Entonces, una vez que ya estás en esa casa y pasas a segundo año, ya es que te mudas a tu casa definitiva, por así O decirlo. sea, tú ya tienes tu casa definitiva. Ya estoy en mi casa Y el definitiva. cuarto solo es de aquí a que te gradúes. Sí, Espectacular. por suerte, sí. O sea, valió la pena compartir ese Sí, uno por uno. ese uno por uno. Por 3 Claro, años. por 3 años, sí, total, Claro. total, sí. Bueno, entonces, ¿qué cosas has visto que estas casas o que se asemejan a las fraternidades buenas y malas? O sea, ¿sí hay cosas malas o complicadas? O sea, entonces, claro, pasando como de la transición, las casas son esos los edificios residenciales y también hay otra cosa que la mayoría debe conocer, que son las fraternidades o las sororidades, que son estas como comunidades dentro del campus de estudiantes, que son como espacios de afinidad para tú, por ejemplo, hacer amigos, conexiones laborales, un montón de cosas. En mi universidad en particular, las fraternidades y las sororidades están, por así decirlo, como prohibidas, porque la universidad no permite que haya ningún tipo de organización, club, que no sea abierto a todas las personas, independiente de género. Lo único sí son los deportes, pero aparte de eso, uno tiene la libertad de unirse a cualquier organización, independiente si eres hombre o mujer. Ahora, en términos de como algo parecido a las fraternidades, hay algo que se llaman las sociedades secretas, que allá se les llama final clubs, que son como, las fraternidades. claro, el equivalente a eso, pero como funcionan muy distinto. En la manera, por ejemplo, en una fraternidad, una sororidad, uno tiende a vivir en ese espacio, uno tiende a... y tienen como ciertos estereotipos asociados que no se cumplen, por lo menos en mi universidad. Por ejemplo, en universidades al sur de Estados Unidos, por ejemplo en Alabama, en Tennessee, sí está como ese estereotipo de, por ejemplo, como el barril de cerveza, como todos los tipos en la fraternidad son todos musculosos, ¿sí me entiendes? Como ese es el estereotipo. Sí. Pero en mi universidad no, en mi universidad esas sociedades secretas son como más como de traje y corbata, son más como de, en vez de cervezas, como champán, como vino, como eso, son como más elegantes. O sea, más fancy. Claro, más fancy, más como elegantes, por así decirlo. Y eso también es como su propio rollo, porque son súper exclusivos. Si tú no estás en una, no puedes entrar a ningún evento a menos que seas invitado de una persona. Y eso es como aparte de la universidad. Esa parte. Entonces, ninguna sociedad secreta está como vinculada a la universidad de alguna forma. Pero todos tienen como sus propios espacios, que son como unas casas también, que están justo al lado del campus. Entonces, a pesar de que uno no esté involucrado en eso, tú siempre las ves cuando estás pasando a clase o cuando te estás devolviendo a la casa, o sea, siempre están ahí. ¿Y qué historias difíciles has oído en esas casas o en esas sociedades? Claro, o sea, como les decía, el proceso tú para poder unirte a una es súper complicado porque es solamente una vez en tu segundo año que te mandan como una carta por debajo de la puerta diciéndote como te invitamos a este evento cóctel, tienes que venir con este dress code y uno va como a sus propias como propiedades, como a un evento como de networking, como que tú vas a conocer gente, no sé qué, y te invitan a salidas, te pagan todo. Es como realmente como si fuera como un sueño, como que uno se siente como en la alta sociedad y no sé qué, o sea... Sí, como en Gossip Girl los Total, literalmente así. Entonces es como muy interesante y ya cuando vas pasando el proceso como que vas viendo que cada vez menos gente está como, por así decirlo, como aplicando a esta casa, como postulando para unirse. Entonces tú solamente puedes entrar si es que te invitan o si hay alguna fiesta, algún evento que haya ahí adentro, a menos que tú estés invitado, hay un guardia en la puerta siempre que te va a decir tú no puedes pasar. O sea, es como bien cerrado y por lo tanto, claro, eso hace que de alguna forma es un espacio que es exclusivo, que no permite que todo el mundo entre y eso también genera sus propias complicaciones. Y hay personas que no pertenezcan a ningún... Sí, o sea, totalmente. Voluntario, De hecho, es una fracción muy, muy baja de la universidad que realmente participa en esas sociedades secretas.
También hay gente que no está vinculada a ninguna y también está perfecto. O sea, por ejemplo, si tú tienes un amigo que esté en una y te invita, perfecto. Sí, voy a todas las fiestas, pero no hago parte de. Exacto. O también las personas también organizan sus propias fiestas. Los clubes, por ejemplo, el club de, no sé, de hockey o de ajedrez o de debate, todos hacen sus propios eventos también, sus propias fiestas. Entonces, realmente en un fin de semana siempre hay un lugar para ir. Nunca te vas a quedar como sin nada que hacer. Okay. Bueno, pero no, concrétame algo que hayas oído, como las películas, o sea, Dale. hay como en estas sociedades, ¿hay alguna prueba que deberían pasar, que hayas oído? ¿Tú estás en alguna sociedad? Pues yo sí estoy en una. No voy a decir el nombre porque si no me regañan, pero sí estoy en una. Y claro, o sea, tú para poder unirte tienes que pasar como, por así decirlo, ya cuando deciden que eres como digno de unirte, que, o sea, es súper bobo, pero cuando ya estás una vez como vinculado al club, te hacen pasar por una iniciación. Entonces, que eso sí se asemeja muchísimo más como a las fraternidades, a las sororidades, y por lo menos como en el caso que yo vi por lo menos este año, era que te hacen hacer pruebas como, por ejemplo, todos los días por la noche tienes que estar en la casa de esta sociedad secreta para hacer distintas pruebas. Y ellos no te dicen nada, o a veces te sacan del cuarto vendado, o tienes que ir a hacer vainas en público como básicamente pasar vergüenza. O sea, son un montón de cosas como, claro, por la psicología de que si yo estoy haciendo todo esto es porque Es que tan dispuesto estás. Exacto, y realmente que me quiero unir. Y ya una vez pasas todo eso, dices como, bueno, ya hice todo eso, pues ya, me uno. Porque si no, es mucho más fácil ya después salirse. Claro. Entonces, es como su propio tema. Yo creo que lo más complicado que he visto ha sido como pruebas donde te hagan como meterte a lugares donde no puedes pasar como fácilmente o tienes como que robarte cosas de otras sociedades y eso es su propio problema porque a veces han salido demandas, han salido abogados. O sea, es su propio tema. Pero sí, o sea, es bastante como misterioso para la gente que no está involucrada y cuando ya estás adentro también lo ves como de una forma muy distinta. Ok, es como entrar a un club y adquirir unos compromisos. Y Claro, pues, total. Pero tienes que pasar unas pruebas. Claro, Claro, para exacto. llegar a esas. Sí. Pero Santi no nos quiso decir qué pruebas exactamente. Es que Es confidencial. Es confidencial, no lo puedo decir en cámara, pero después les cuento. Bueno, Santi, el otro mito es que tienes que estudiar como loco, que no tienes la oportunidad de hacer muchas otras cosas si quieres pasar. ¿Cómo es el tema del estudio? Bueno, eso también va a depender obviamente de las clases que tomes, de la carrera en la que estés. Cada carrera tiene sus propios como pros y contras. Yo estoy estudiando neurociencia con un minor en psicología y por lo menos las clases que he visto hasta ahora son bien demandantes, o sea, yo tengo normalmente mis clases en la mañana como de 9 hasta como 1:30, 3 por ahí. Y ya después de eso me encierro en la biblioteca con mi computador y mis libros y estoy ahí hasta las 8, las 9, voy a comer y ya me voy después a mi cuarto como a dormirme. Realmente que a mí por lo menos sí me ha tocado duro en términos de estudio, o sea, siempre tienes alguna lectura que hacer, siempre tienes alguna tarea, algún ensayo que escribir, o sea, yo de verdad que no conozco a nadie en la universidad que esté como sentado sin hacer nada. Y si tienes algún tiempito libre, también está la cultura de que en esos tiempos libres tú no vas a como a descansar, no, tú vas a buscar pasantías que hacer, tú vas a buscar prácticas, oportunidades, eventos a los que ir para ampliar tu red, para buscarte más oportunidades laborales. O sea, es todo un mundo como claro, o sea, si lo piensas, toda la gente que en el colegio era súper motivada para buscarse todas, ahora están todos, pero en el mismo espacio, en la misma universidad. Entonces, a veces se generan dinámicas como de competencia o así, pero también depende mucho de cómo uno lo tome. Yo por lo menos trato de alejarme un poco y como darme cuenta de que cada uno tiene su propio camino en cómo hace las cosas y lo que se tarda en encontrar el éxito. Pero claro, o sea, lo más importante es siempre mantenerse como estoy en mi propio camino, estoy haciendo lo que yo siento que necesito hacer. Bueno, ¿qué es lo mejor de Harvard? Una cosa y qué es lo Peor. que no te gusta, lo peor. Yo creo que lo que más amo de mi universidad, además de como mis amigos y ese tipo de cosas, las oportunidades que me ha dado. Realmente que desde que entré a la universidad se me han abierto tantas puertas que yo jamás me habría imaginado que habría tenido. Entonces, por ejemplo, ahorita en estas vacaciones me dieron una beca completa para irme a estudiar a Londres durante el verano, tomar clases. Tuve la oportunidad también de ir gratis a China a dar clases a estudiantes de básicamente como de los últimos 4 años, los más grandes. Me dieron la oportunidad de trabajar con como CEOs de empresas, dueños, trabajar con clientes, por ejemplo, en consultoría. O sea, de verdad que se me han abierto tantas puertas que yo digo como, por un lado, como me siento muy afortunado de poder hacer todo esto y realmente como irme para donde yo quiera. O sea, no me siento limitado de ninguna manera.
pero también como decir como cuántas voy a agarrar hasta que llegue a mi límite, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que eso es como lo que más destaco de la universidad, porque de verdad que para lo que uno quiere hacer, hay alguien o algún contacto que tú puedes hacer para empezar a hacerlo, sin ¿Y problemas. qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta de la universidad tal vez es que, dado que está como ese clima de competitividad un poquito, o como de que la gente siempre está ocupada, también es difícil como, por ejemplo, mantener como las relaciones de amistad. Entonces, por ejemplo, muchas personas que tú conoces en primer año, no están todos cerquita, como que los ves siempre. Cuando pasas al segundo año, te vas a una casa distinta, estás en un espacio distinto. Es muy difícil ya mantener esas amistades, las relaciones, porque obviamente tú tienes que hacer el esfuerzo de no solamente estar en tus clases, en tu estudio, pero en tus extracurriculares, también el abrir un espacio para una persona para verte, para mantener todavía el vínculo, y que se vuelve muy difícil porque de verdad que el horario de uno está colapsado, o sea, uno no tiene tiempo ni para respirar. Entonces, por ese lado es difícil, y lo importante también es saber como quiénes son las personas a las que tú les quieres dar tu tiempo, porque el tiempo de uno es muy valioso. Entonces, el saber quiénes son esas personas que te recargan, que al final del día tú puedes ir y te vas a sentir igual de cómodo, que no te van a desgastar, es yo creo como el mayor consejo que me ha servido. Bueno, ¿y dónde te ves trabajando? Yo sé que en Colombia, en neurociencias, ¿qué quisieras cuando te gradúes de neurociencias de Harvard, un chileno colombiano? ¿Cómo te ves? Pues la verdad en este momento no lo tengo 100% claro. Sé que me llama muchísimo la atención irme al lado clínico y un poquito de investigación, como por ejemplo ver pacientes, el poder de alguna forma contribuir un poco de todo lo que he aprendido para, por ejemplo, personas que están sufriendo de Alzheimer, de Parkinson, de demencia, de otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, poder darles un poquito de lo que yo sé para que el proceso sea un poquito menos difícil. Ese lado me gusta muchísimo, siempre he estado también orientado, me encanta conocer personas y conectar con personas, es mi cosa favorita en el mundo, entonces siento que está muy alineado a lo que quiero, pero al mismo tiempo también estoy pensando en salirme un poquito también de mi zona de confort, de desafiarme y también de pronto irme, por ejemplo, a una empresa de biotecnología, meterme en más industria, desarrollo de medicamentos, de vacunas, de ese tipo de cosas, que siento que es algo que todavía no he hecho, pero que me llamaría mucho la atención. Entonces, en ese momento no estoy al 100% seguro, pero lo bueno es que la universidad te da un poquito esa seguridad de que todavía hay tiempo para darse cuenta y que al final del día uno siempre va a estar como bien posicionado para cuando toque tomar esa decisión. No, pues yo ya quiero volver a estudiar una carrera para poder aplicar y vivir esa película, esa Sí. vida de película y de ensueño. De verdad que felicitaciones. Soy la prima más orgullosa, disfrútatelo, gózatelo y siéntete orgulloso, porque mucho lo que decimos en Pasos Diarios es que uno no se lo cree. Total. Entonces lo que decíamos, tú no te creías que habías pasado. Entonces, si tú no dices, soy consciente que estoy viviendo en Harvard, que es el 0.11, de las personas tienen esa oportunidad, entonces vívetelo, gózatelo y ya, sé muy feliz, síguenos inspirando mucho, retoma Story Amigos para inspirar, motivar y ayudar a muchas personas, que también sería una manera muy chévere, y aquí siempre vamos a estar nosotras para escucharte y aplaudirte. No, y tienes una responsabilidad muy grande porque tus papás, la universidad, tu familia en general, tus amigos creyeron en ti, tu colegio, y pues yo creo que tú solo lo has logrado, pero porque has tenido como unas bases y un apoyo muy grande. Entonces, qué rico que nos compartiste esto. Para los papás sí se puede, niños se puede, se logra. Santi es un niño muy especial, pero pues era un niño también normal. Ah, sí. Normal. Normal, que realmente nosotros cuando dijeron, no, es que Santi aplicó a Harvard, nosotros, mentira, sí sabíamos que lo iba a lograr, pero hay que creérselo, ¿cierto? Sí, Santi? total. Y hay que hacer sacrificios. Y hay que hacer sacrificios, total. O sea, claro, para uno lograr cosas hay un procedimiento, un proceso para lograrlo. O sea, nada llega de las manos y entonces uno recoge lo que cosecha, lo que cultiva, ¿sí? O sea, Así eso es así. Sí, total. ¿Cómo cerrarías, Santi? Cierra, despídete de Pasos Diarios. Pues, o sea, primero decir gracias por tenerme acá. Yo siempre estoy feliz de hablar de cómo fue mi proceso de entrar a esta universidad, porque sé que es algo que a mucha gente le llama la atención y que yo, cuando estaba más chiquito, también buscaba. Entonces, mi invitación es que alguna persona que esté en este momento un poco temerosa o confundida de no sé si aplicar a esto, ya sea universidad, ya sea a un puesto, ya sea a cualquier cosa, hasta decirle algo a alguien. El momento de verdad que es ya. Las oportunidades a veces no vuelven, entonces
si tienen el momento de decir, ¿sabes qué? Me tiro a la piscina y ya tomo el riesgo, hacerlo. O sea, no queda de otra, porque así es que uno logra las cosas finalmente. Y lo que siempre digo yo, o sea, lo peor que puede pasar es que te digan que no, y ya. Y uno aprende de eso, y no hay que temerle al rechazo, porque el rechazo es solamente una ventana más para que se abra otra puerta. Entonces, eso, muchas gracias por tener de nuevo, y cualquier cosa, si tienen más preguntas o algo así, yo siempre estoy disponible para responder. Mil gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios para seguir inspirando y ayudando. Yo voy a dar un abrazo a Santi. Soy la tía más orgullosa. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Chao.